Yo soy Nadia Orozco, periodista. Yo soy Eduardo Rodríguez, realizador audiovisual. Y yo soy Santiago Rivas, director. Y se nos encomendó la misión de contar historias sobre Bogotá y nosotros decidimos mirar a los cerros. Los cerros orientales de Bogotá, las montañas que crecen en la mitad de Bogotá, muchas veces son la pared en la cual nos recostamos, a veces son las faldas sobre las cuales construimos y a veces son los lugares a los que vamos a escapar del ruido de la ciudad. Muchas veces son mirador y muchas otras lastimosamente son el sofá en el que echamos la ropa sucia. Pero los cerros son fundamentales y son importantes y esta columna vertebral del espíritu de Bogotá es lo que nosotros quisimos observar. Esto es Lomas, una serie que busca hacer un retrato de los cerros de Bogotá y también de las comunidades que conviven y que luchan al interior de los cerros, las voces de las personas que han transformado para bien el paisaje de uno de los lugares que los bogotanos y las bogotanas menos miramos. Bienvenidos. Cerro Norte es un barrio que se ubica al noroccidente de la ciudad de Bogotá. Es un territorio que comprende 7 barrios de la localidad de Usaquén. Y son Cerro Norte, Villa Nidia, La Perla Oriental, Santa Cecilia Alta, Santa Cecilia Baja, Arauquita primer sector y segundo sector. Y que desde hace varios años se viene convirtiendo en un territorio que quiere conservar y proteger las tradiciones y las raíces de las personas que hoy viven en el cerro. ¿Cuáles son esas tradiciones que configuran la vida en Cerro Norte? Muchos de los primeros asentamientos de Cerro Norte y de las personas que llegaron al cerro venían de otras ciudades. Muchas y su gran mayoría venían como por un ejercicio económico, de poder trabajar, y eso generó dinámicas diferentes. Mucho está enmarcado por la cultura campesina y eso se refleja en mucho de lo que pasa en el cerro, por ejemplo, y respondiendo a su pregunta de las tradiciones, se realiza una feria que se llama la Feria del Maíz y es una feria que busca darle trascendencia a todo este concepto que ellos usan tanto, que es el de la soberanía alimenticia. Y este maizales tiene mucha representación para nosotros porque es visualizar el oro muisca, es decir, el maíz como un ejercicio de soberanía alimentaria. Entonces, para muchos espacios esto cuenta ya las casi 17 versiones que se han implementado año tras año de la Feria del Maíz, donde le apunta a un reconocimiento de esa cultura y arraigo campesino y a la soberanía alimentaria desde el ejercicio de toda la red de huertas que hay acá. Pueden haber más de 40 huertas entre agricultura urbana y unas que son ya un poco más comunitarias, más grandes. Si nosotros nos comemos un alimento con químico, no va a favorecer la vida, por eso tantos problemas de salud. Buscamos que la soberanía alimentaria la vivamos, la sintamos y que nosotros también la hagamos vida. Entonces por eso sembramos, por eso rescatamos las semillas, por eso cuidamos la tierra. Por eso transformamos alimentos, transformamos las aromáticas, la caléndula en pomada, la ruda también en jabón. Hacemos como esas transformaciones. ¿Por qué? Porque es un ciclo. Yo tengo que devolverle a la tierra y la tierra me da a mí. Digamos que todo está ligado porque todo allá como que se vincula a partir de la soberanía alimentaria, y la huerta es uno de esos proyectos grandes donde la mayoría son señoras que trabajan hoy sembrando todo. Inicialmente nosotros empezamos con un rinconcito en un lote que era propiamente de mi casa. Después nos prestaron un lote más grande porque estaba... en ese lote era grandísimo y pues estaba desocupado, pero estaba lleno de basura. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer toda esa limpieza y empezar a trabajar con la huerta. Eso hace más de 27 años que hemos venido trabajando con las huertas. Entonces es como una vista al frente de toda la ciudad de edificios, concreto, y estar como en esa montaña con una siembra increíble. Además es una buena foto de lo que significa este ser, como de esa contraposición de lo que significa estar ahí, escuchando además un montón de aves, porque sí hay una diversidad también de aves en ese cerro, aunque parezca difícil
porque también a los lados se están construyendo un montón de cosas, pero es eso. ¿Qué le llamó la atención de Cerro Norte? ¿Qué le parece importante recalcar? Bueno, Cerro Norte es un lugar impresionante por esa mirada que uno tiene cuando se acerca y ve la mariposa. Esa mariposa de colores que se inventó un alcalde nuestro de hace un tiempo y de la cual hablan sus residentes, pero entonces esa mariposa, claro, uno la empieza a ver de manera perfecta. De hecho, la vi perfecta cuando estuve en Suba, en los cerros de Suba. Y desde ahí, pues claro, se ve cómo está perfectamente pintada con casas y con casas de colores, y siempre me había inquietado por qué sucedía o había sucedido esto, si era una cosa simplemente estética o de dónde surgió. Y esa historia es bien impactante porque realmente esa mariposa existía desde antes de que llegara el alcalde. Desde abajo de la séptima se veía la forma natural como fue cogiendo el alumbrado público, el alumbrado de las casas, la forma de dos grandes alas de la mariposa, y en la mitad la quebrada San Cristóbal, que es como lo denominamos nosotros el corazón de la mariposa, porque desde ahí se abastecía históricamente la gente de agua potable. Luego ya vino la intervención en pintura y se creó o se consolidó como el ícono de Bogotá, el macromural más grande del país, con 220.000 metros cuadrados de intervención en pintura. Entonces ya como que fue un poco más visual, ¿no? Pero ya se autorreconocía como el espacio o el territorio de la mariposa con anticipación. Y bueno, toda esa historia social que hay detrás, en la que ellos lucharon, que no fuera solo eso, una estética, sino que además fuera un desarrollo para el barrio, porque al interior de sus casas había muchas necesidades. Y eso es lo que quisieron, como, bueno, pintamos las casas, pero hacemos muchas más cosas y trabajamos en equipo con el Estado. Porque aquí hay otras necesidades que necesitaban prioridad, como cuáles, habían jóvenes sin trabajo, había mucho desempleo, mucho o falta de acceso a estudio, precisamente la malla vial deteriorada, no habían parques precisamente para el ejercicio de recreación de la comunidad, y lograron hacer como un acuerdo de empezar a reinvertir este dinero que estaba destinado para la mariposa, donde empezaron a precisamente hacer como tal un proceso educativo de estuco, pintura, alturas, y contratar a estas mismas personas que lo hacían para la intervención en pintura. Mejoramiento de vivienda de muchas personas, enchape de baños, digamos arreglar el tejado, las cocinas. La malla vial, también mejoraron muchos espacios de malla vial. La intervención en pintura en las fachadas, darle trabajo a muchas personas que vivimos acá, y empieza a cambiar el contexto, ¿no? Empieza ya a generar también la creación de 3 megaparques que eran pues necesarios para la comunidad porque no había un punto específico para llegar a jugar, y estos 3 espacios pues ya existen acá y ahorita son para el disfrute de todos, ¿no? Yo estudié en un colegio bien de Bogotá que fue instalado en lo que, si no existiera la séptima y la calle 165, sería la falda del Cerro Norte. Y nuestra relación como estudiantes fue al mismo tiempo muy lejana y muy cercana. Es triste, pero durante mucho tiempo la vanguardia de acción católica social, que es la beneficencia que tiene el colegio, se dedicó a configurar, además como una manera de atajar el comunismo, un mecanismo de ayuda y asistencia para la gente de las areneras, ¿no? Entonces esto es lo primero. A nosotros nos hablaban de la gente de las areneras y los niños de las areneras, ¿no? Es que tienen que traer un mercado para los niños de las areneras, porque los niños de las areneras y esto. Entonces, claro, existía un mecanismo de solidaridad, pero al mismo tiempo estaba hecho como una estrategia política por un lado, y por el otro lado pues nunca, y es decir, es una cosa de la cual yo nunca me habría podido dar cuenta en el colegio, sino mucho después, ya habiendo salido, no era suficiente, ¿no? Se trataba de una brecha de desigualdad gigante. Claro que es un acercamiento provechoso, es decir, no puedo decir, o sea, a mí me parece que era insuficiente lo que estábamos nosotros brindándoles a ellos como comunidad, cuando hay muchas otras cosas, pero en esa época en que no existía ni siquiera internet, era imposible incluso visibilizar lo que pasaba en los cerros de arriba, ¿no? Y en estos barrios que son viejos pero son invasiones, que son barrios que están apenas configurados, que son barrios que incluso si no nacieron como invasiones porque a estos les daban la tierra por construir la ciudad, terminan siendo barrios que tienen que darse unas pelas muy grandes por tener lo mismo que el resto de la ciudad, y eso pues termina siendo demente. Cuando llegamos no había nada. A nosotros nos tocó empezar
con las manos, aruñar, pelear, llevábamos ollas, llevábamos tapas, allá llegábamos y peleábamos para que nos escucharan, que porque nosotros teníamos derechos. Y entonces esos derechos también, como los tenían otras personas, nosotros también teníamos nuestros derechos. Lo que nosotros buscamos y con nuestra lucha a través de la Mesa de Cerros, a través de las vivencias acá en el territorio, de la búsqueda de tener los servicios públicos, defendemos el territorio porque pues es un derecho que todos y todas tenemos. Hay dos personas claves en el momento de empezar a hablar de Cerro Norte y que nos pintan muy bien lo que significa vivir en este cerro. Por un lado tenemos la voz y la perspectiva de una persona y un líder joven como lo es Julián Salamanca. Yo vivo acá en el barrio Santa Cecilia, parte baja. Precisamente yo, que no soy de acá, no soy netamente bogotano, sino que fui criado en Boyacá. Llegué aquí hace más de 11 años y precisamente este espacio del territorio de la Mariposa es como un pedacito de Boyacá para mí. Y por otro lado tenemos la voz de la señora Hermencia Huacaneme. Ella es una lideresa social que se ha dedicado a trabajar en las huertas comunitarias como un plan para defender el territorio. Soy madre de 4 hijos los cuales me han dado mucha razón para seguir luchando y para poder hacer un trabajo a nivel de la comunidad. Por un lado, Julián nos lleva a explorar el mundo del avistamiento de aves y a entender cómo esta parte más rural y el cuidado de esta parte es clave para las personas que viven ahí, y a través, digamos que de ese recorrido con él, entendemos que sí hay una apropiación también por parte de los jóvenes de querer cuidar el territorio y de pronto no solo como lo ven desde afuera y como lo que tú decías, esas personas que construyen y que solo quieren llenar de casas, sino que también hay una complejidad más allá de eso y están mirando también cuál es la mejor manera de hacer una pedagogía sobre la parte ambiental, porque entienden y creo que mucho de la particularidad de este cerro es entender que esa parte ambiental tiene que vivir en perfecto equilibrio con lo demás. Hay algo que es una generalidad, no, yo creo que no solo en la capital de Colombia, sino en todo el país, que es acerca de cómo nos desprendemos del campo, ¿no? De que no reconocemos los que se vive en su mayoría, los que vivimos en ciudad, no sabemos el trabajo que tiene que llegue al plato de su casa, de su mesa, un alimento que le sirva a usted del almuerzo, cena, desayuno, lo que sea. Y aquí realmente tenemos esa articulación con los colegios. Desde nuestra organización llevamos un proyecto que se llama Guardianes y Guardianas de los Cerros, donde sacamos a estos pelados del colegio a caminar sus barrios, que conozcan bien sus barrios, que conozcan las quebradas que están alrededor, que conozcan esta montaña en la relación con pues, todos los que vivimos ahí, y vean con otros ojos, además de venir a caminar, sino que vean con otros ojos todo lo que llega a ver aquí en naturaleza y por qué es importante para nosotros. Los roles ecosistémicos que tiene cada animal, cada planta, y pues nosotros también como vecinos de estos ecosistemas valiosos. Y eso es muy chévere, es muy bonito ver los resultados de cómo la gente llega, los niños son felices ensuciándose, muchas veces los adultos son los que no quieren hacerlo, pero es una terapia de vitamina N, de recibir naturaleza desde la siembra o recibir naturaleza en la montaña, recibir la naturaleza observando aves. Aquí en esta montaña se registran más de 25 especies fácilmente, somos el país más biodiverso en avifauna con casi 2000 especies, entonces en ese ejercicio reconocerlas como vecinos nuestros, que están aquí al ladito porque bajan ahí al lado de la ciudad también, muchas especies, otras que son más celositas, vienen a los lugares donde hay menos ruido, menos población humana, está más conservado también el ecosistema y la relación de que si ellos no existen, pues no habría también la restauración ecológica natural de un bosque, que posiblemente en un tiempo hubo un incendio, posiblemente se deforestó, porque esto lo veían como un potrero, pero las aves, como cualquier otro animal, desde sus
dinámicas naturales están haciendo un rol ecosistémico que es sembrar árboles, mantener el agua, mantener la vida que llega a abastecernos a nosotros como servicios ecosistémicos. Gracias a las aves, gracias a los animales tenemos plantas y gracias a las plantas tenemos cercanía al agua y gracias al agua pues tenemos vida, ¿no? Entonces es importantísimo. Precisamente aquí tenemos atrás el guardián del territorio, que es una especie de frailejón que se encuentra acá. El último que queda realmente puede tener hasta unos 80 años este frailejón, y para nosotros es muy importante porque es quien cuida. Para nosotros ingresar a la montaña es ingresar a una casa donde uno le pide un permiso y él es uno de los guardianes, como las aves y las plantas y las zarigüeyas y los zorros y las comadrejas y todo lo que se ve por acá. Y por el otro lado, con la señora Armencia, pues nos vamos a profundizar en la historia de lo que ha sido el cerro, de lo que ha sido las luchas, de cómo personas que estuvieron ahí trabajando en estas canteras y que fueron las personas que sacaron materiales para construir, por ejemplo, el Palacio de Nariño, que es una historia increíble, pues están buscando luchar por ese territorio. Yo nací en Bogotá. Soy hija de campesinos de Cundinamarca y pues yo nací en el barrio La Florida, localidad de Engativá. Ahí viví mis primeros añitos. Después viví en Suba, Rincón. Después nos venimos para Cerro Norte. Pues mi madre tenía 12 hijos. De esos 12 hijos vivíamos con ella 10. Y pues todos vivíamos en un solo cuartico. Cuando ya llegamos aquí a Cerro Norte pues fue duro, porque pues en el Rincón teníamos agua de las pilas, pero acá no había agua, aquí eran acederos. Y pues nos tocaba ir a la quebrada a lavar, ir a la represa a ayudar a trabajar, a la escuela ayudar a trabajar. A nosotros nos daban unas boleticas por ir a trabajar, con eso nos daban un mercado. Con ese mercado pues nos ayudábamos a mi mamá. Mi mamá trabajaba en casas de familia, mi papá en construcción o abriendo chambas para el acueducto. Y pues acá a los 21 años casi tengo mi primer hijo. Y de ahí para acá pues fueron seguidos mis 3 hijos mayores. A partir de mis hijos y de meterlos al jardín, conocí a una hermosa mujer y a unos compañeros, padres de familia de allá de los jardines donde teníamos los niños, y empezamos a crear como una propuesta de organización comunitaria. Y pues cada necesidad nos hacía como analizar en asamblea, en reuniones de comités, de proyectos, porque cada proyecto hacía su reunión, miraba cuáles eran las necesidades y con base en eso se buscaban las alternativas. ¿Cómo así que el Palacio de Nariño? Hábleme un poco más de esto. Claro, la señora Armencia nos contaba, cuando ella habla mucho de lo que han tenido que sufrir para que les den servicios públicos, nos empezaba a contar esta historia. Tuvimos mucha problemática porque nos querían sacar del territorio. Nosotros con estos proyectos y con la comunidad misma se trabajaba el derecho a vivir también nosotros acá en el cerro, a cuidarlo, a protegerlo, porque nos dimos cuenta que los grandes propietarios de las canteras explotaron durante muchos años, que de acá incluso llevaron material para construir el Palacio Nariño, todo el centro lo llevaron de estas canteras. Me llama la atención porque el 9 de abril de 1906, cuando se puso la primera piedra en la Casa de Nariño, esa zona de Cerro Norte todavía no era parte de Bogotá. Pero pues bueno, mire cómo la medida del tiempo, o sea, porque cuando uno piensa estas canteras construyeron la ciudad, uno un poco se pone en la situación en la cual estas canteras eran o son las responsables de una parte de la ciudad que nos es más cercana, como una ciudad moderna, ¿no? Uno piensa que de ahí salen las cosas, las piezas, la arena, las piedras que construyeron edificios más nuevos, y no, es el edificio gubernamental, que es un edificio de comienzos del siglo XX, construido gracias a lo que en ese momento era parte de la sabana de Bogotá y nada tenía que ver con la ciudad ni con el proyecto de la ciudad, pero que cuando llegó a la ciudad volvió o volcó sobre las canteras un discurso en donde también existía una exclusión.
Sí, y pensemos también que, por ejemplo, en el caso de la señora Armencia, por ejemplo, ella llegó a ese cerro a sus 15 años más o menos en el año 68-69, como ella nos lo explica en este capítulo. Y a través de su historia vamos a entender que esas personas que pusieron la primera piedra para un edificio gubernamental, pues eran personas que les estaba tocando muy, pero muy difícil la vida. Porque es que hoy, si es que tienen apenas lo básico y digamos que se han hecho muchos procesos o muchos progresos en términos, por ejemplo, de servicios públicos, imagínese usted cómo era entonces en esos años cuando empezaron. Ellos incluso tenían que bajar o ir a las quebradas por el agua, que esa es la otra. Las mujeres tenían un esfuerzo físico también muy grande, además de los cuidados, mientras los hombres iban a trabajar a esas canteras. Y fue pues duro porque acá no había jardines, no había nada. Entonces pues duro porque el camino era terrible, para meterlos al jardín era mucha briega, porque no habían cupos. Entonces era todo un esfuerzo grandísimo. Sí, creo que uno es mujer. Es una guerrera y una luchadora y que sí puede hacer las cosas. Eran familias además que venían muchas desplazadas de la violencia, de diferentes regiones del país, y venían a buscar como un mejor futuro, entre comillas, encontrándose con un montón de dificultades que, si bien hoy son muchas, en ese entonces, pues imagínense. Cuando yo llegué aquí, este barrio era solo monte, no habían sino solo 3 casitas. Y las casitas eran distanciadas, no había agua, no había luz. A nosotros nos tocaba buscar agua, nos tocaba ir a las quebradas. Y ya después se empezó a luchar y ya empezó el barrio a progresar. Más o menos ya para finalizando los 60, para los 70, ya empezaron a hacer como el llamado para el ejercicio de obtener servicios públicos. Entonces, más o menos en eso, en la transición de los 60 a los 70 se hizo la primera represa comunitaria, que es un lugar icónico para acá, para el territorio, porque era donde se abastecía toda la comunidad, para alimentación, para lavar, para suplir sus necesidades como tal. Y eso venía de la quebrada San Cristóbal, que es la quebrada que separa la mitad de la Mariposa. Ese es el corazón de la Mariposa para nosotros. El 10 de octubre del 83 abrimos acá el primer jardín. Eran 2 piezas, el patio y la cocina. Ahí pues como no teníamos agua, entonces nos conseguimos un tanque, cada uno prestó una olla, prestó un plato, prestó la estufa, la licuadora, y se empezó a atender los niños. Los papitos llevaban una panela, llevaban verduras, llevaban arroz. La marcha a la libra, decíamos nosotros, la marcha a la libra. Con esa marcha a la libra fue que empezamos a trabajar con los jardines. Cuando ya teníamos un año, porque persistíamos siempre en hacerle la visita al ICBF y demostrarle que estábamos ya atendiendo a los niños y que sí podían haber atención a los niños. Y en el 84 logramos presupuesto, pero nos tocó tomarnos el ICBF, hacerle marcha y decirle que sí, los niños de nosotros también tenían derecho. Iniciamos con los niños más pequeños, después hicimos otro proyecto porque los hijos de nosotros iban creciendo, que se llamaba Escuela Popular Infantil. Ellos estudiaban en la mañana y venían en la tarde. Los que estudiaban en la tarde venían en la mañana, entonces ellos venían, hacían actividades artísticas, actividades lúdicas y se hacía refuerzo en tareas. También creamos la Casa Taller Juvenil, creamos la Casa Juvenil, el grupo de madres, el grupo de taller solidario, que era grupo de mujeres. Siempre íbamos como creciendo, a medida que se iba atendiendo una necesidad, íbamos creciendo y eso nos ayudaba muchísimo a que estuviéramos como muy atentos a crear alternativas. Cuando nosotros llegamos a la huerta a hablar con la señora Armencia, digamos que lo que pensé antes de entrar es que ella iba a estar ahí regando unas matas sola en su huerta y ya, y entrar a ver, se abre una puerta, uno empieza pues a subir esta falda
y es un montón de gente y de movimiento pasando. Cuando se entrevista a la señora Hermencia están pasando un montón de cosas atrás. Estaba pasando que se escapó un conejo y todo el mundo estaba persiguiéndolo, en su mayoría señoras de, yo diría, más de 50 años, apoyadas por unos jóvenes que van a hacer su servicio social allá y de vez en cuando van y las apoyan en todo esto de la siembra y ellas también les enseñan, entonces es un proceso ahí articulado, niños pequeños jugando con los animales, conejos, gallinas y muchas cosas pasando. Trabajamos con las diferentes prácticas, como es el ciclo alimentario, que es el cuidado de la tierra, el cuidado de las semillas, el poder reciclar, el poder utilizar la misma hierbita que nos da la huerta, poderla utilizar para los animales y para abonar la tierra. Incluso trabajamos con las familias para que las familias también hagan eso en sus casas, que hagan compost, que no saquen los residuos orgánicos a la basura, porque pues estamos perdiendo la posibilidad de tener un abono y de poder fortalecer las huertas. Entonces tratamos de hacer todo ese ciclo donde transformamos también los alimentos, con los niños hacemos las ensaladas, hacemos la preparación de la torta, les enseñamos a hacer los envueltos, la chicha, el masato. Nosotros dentro de nuestro proyecto pedagógico, tanto con los niños, con los abuelos, con los adultos, trabajamos que todos le apostemos a un objetivo común, que es rescatar la soberanía alimentaria, que volvamos a comer los cuyos, que volvamos a comer maíz, todos los productos de maíz, que no nos comamos un paquete que viene con preservativos y que no nos va a ayudar a la alimentación, a la salud. Entonces buscamos que dentro de nuestras prácticas en la cotidianidad lo podamos rescatar. La señora Hermencia siempre muy preocupada porque uno no pisara todo lo que les ha costado tanto trabajo, porque todo está ahí, ¿no? Entonces como que siempre está pasando algo y ella es una persona absolutamente activa todo el tiempo y alrededor de ella pues hay unos, y sobre todo como unas actrices muy importantes dentro de todo este proceso, que son las señoras que la acompañan en esta creación de esta comunidad alrededor de la huerta. Entonces tuvimos el chance de hablar con ellas, charlas además muy emocionales, menos técnicas y menos históricas, sino charlas desde el corazón y de lo que significa como símbolo hacer parte de algo. Yo acá llevo 40 años, más de 40 años ya en el barrio, desde que lo fundaron. Fuimos uno de los primeros fundadores, pero actualmente yo ya no estoy trabajando, entonces me invitó Hermencia, ya llevo 2 años con ella trabajando en las huertas, en el Club de los Abuelitos, haciendo actividades, porque esto de la siembra, pues yo la verdad no sabía mucho de cultivo, y a raíz de que Hermencia me ha enseñado mucho, he aprendido muchas cosas. En este momento pues enseñándole también a mis nietos, a mis hijos, para que ellos puedan cultivar sanamente, sin químicos ni nada de eso. Entonces he aprendido mucho sobre la lombricultura, el abono orgánico y hacer los semilleros. A medida que ha ido creciendo, pues las familias también han ido cultivando en sus casas, entonces tienen su propia huerta, y pues las huertas colectivas donde vamos los proyectos. Las huertas son muy importantes porque es un medio de comida para nosotros, de alimentación, tanto para afuera como para adentro. Es un medio que nos sirve y podemos comer sanamente porque es sin químicos. Entonces la lechuga, la selguita, todo eso nos sirve para nuestra alimentación sana. Hoy logramos que cultivemos, que mantengamos como ese origen también de, pues no igual, porque es que es muy difícil, pero sí se mantiene la cultura de la siembra, la cultura de encontrarnos con el vecino, de poder ayudarnos entre vecinos, el poder hacer el trueque con lo que usted siembra, poderlo compartir con el otro. ¿Qué tipo de territorio es Cerro Norte? ¿Cómo describiría usted su carácter como territorio? Digamos que uno empieza a construir en su cabeza la visión de un territorio antes de conocerlo por lo que le dicen.
y por las indicaciones que le dan. Entonces, primero, ¿dónde era este territorio? Ya lo dijimos. Y segundo, cuidado, no vayan a subir solos. No queremos decir mentiras y ocultar el sol con un dedo. Reconocemos las realidades y las dinámicas sociales que han sido fuertes y que todavía pues aquí en algunos aspectos sigue siendo una constante, pero nosotros por lo contrario, sin ocultarlo, empezamos a representar o a visualizar lo que es la otra cara de la moneda. El territorio de la mariposa recientemente se ha convertido en un lugar icónico por el arte, por la cultura, por el deporte. Hay algo muy llamativo, por ejemplo, ahorita para final de año se viene un ejercicio de juegos tradicionales donde se hace una competencia de carritos esperados bajando pues estas montañas, pero también en noviembre va a haber la cuarta versión de una competencia contrarreloj en bicicleta, que es desde la séptima subirse aquí un trayecto corto pero muy exigente realmente, y eso empieza a visualizar otra cara de la mariposa, ¿no? Otra cara de no solo que allá viven en violencia e inseguridad, sino que vea cómo se mueve deportivamente, cómo se mueve artísticamente, porque hay más de 70 murales y hay muchos pelados y peladas que aquí pintan y les gusta hacer eso, como también por medio de la naturaleza, ¿no? La restauración ecológica y venir aquí a avistar aves y acá a visualizar un poco también todo el ejercicio de las relaciones ecosistémicas, pues es importantísimo para nosotros empezar a mostrarlo, ¿no? Sin ocultar lo que es una realidad también. A medida que uno va subiendo, claro, empinado, todo es absolutamente empinado, pero es entrar como en esta delgada línea entre estoy en un paisaje absolutamente increíble y también estoy pues lleno de calles, de negocios pequeños, de movimiento de gente saliendo a trabajar. Entonces creo que es un territorio marcado por esa delgada línea en que miras a un lado y tienes una reserva forestal gigante e increíble, montaña, pájaros divinos, hermosos, y que además hay algo clave también dentro de esa sabiduría que guardan los cerros y por supuesto guardan las personas que viven en los cerros, y que me quedé con eso de Hermencia, de Julián y de las personas con que pudimos hablar, y es que son protectores y protectoras de la naturaleza, tienen una conciencia ambiental que no se enseña en la academia, que no se enseña en las universidades, sino vivirlo y vivir ahí en el cerro y estar tan cerca les ha dado como esta capacidad de entender la importancia del equilibrio, y la verdad fue muy impresionante entender que la dignidad que ellos buscan no va más allá de querer entablar una relación con el lugar en que viven. Aquí vivir en la montaña y vivir en cercanía con un bosque altoandino, con el ejercicio de que mis vecinos se convierten en una gran cantidad de aves existentes, de mamíferos por aquí que hemos visto, zarigüeyas, coatis de montaña, comadrejas, ardillas, y que los consideramos vecinos nuestros porque pues colindan acá en la limitante del territorio de la mariposa, y reconocerlos como vecinos da un espacio de apropiación para cuidarlos, para incidir, digamos que de manera positiva en algún momento de conservar, protegerlos, y que no se queden como que son los animalitos que están por allá en el monte y no más. Sensibilicemos del cuidado de las aves, de poder dejar, por ejemplo, en las huertas las flores, poder sembrar máticas donde convoque las abejitas. ¿Para qué? Para que mantengamos como esa posibilidad de vida, que siempre nosotros seamos cuidadores y protectores de la vida. Si nosotros sembramos cotidianamente, vamos a tener facilidad, que vamos a poder seguir respirando, pero si no, realmente vamos a tener dificultad. Entonces tenemos jornadas de siembras, de voluntariados, de protección del espacio, de la naturaleza, y digamos que por lo menos hemos hecho más de 200 árboles, siembra de 200 árboles en este espacio, y estamos haciendo un ejercicio de apadrinamiento con un proyecto que llamamos los Guardianes y Guardianas de los Cerros,
donde los niños de los colegios acá, que viven acá precisamente, pero que estudian en el colegio que estaba pues directamente en estos barrios, vienen aquí a cuidarlo como si fuera una mascotica, le dan un nombre y empiezan a ver su crecimiento, un monitoreo continuo, y además eso genera apropiación, ¿no?, por su espacio y su territorio. Y sabemos que acá tenemos una gran riqueza, que es la diversidad, que aún tenemos muchos animales, que el hecho de levantarnos acá podemos oír los pajaritos. Precisamente desde las aves, si tú te adentras en conocer cualquier especie de animal realmente, pero en mi caso específico las aves, empiezas a conocer de qué se alimentan. Entonces sabes la importancia y le das la relevancia a una planta nativa, a un árbol nativo, ¿no? Entonces hay árboles nativos que tienen que estar en esta montaña y para que pueda llegar a existir esa especie de ave que llega acá. Hacer equilibrio, ¿no? Porque nosotros como seres humanos somos seres vivos y las plantas son seres vivos. Y si nosotros cuidamos desde la semilla hasta la planta, el poder ir y sembrar con los niños arriba en el cerro, allí en la rotonda, en diferentes lados del barrio que son públicos, y si sembramos en nuestras casas, pues igual vamos a contribuir para que siga habiendo un ambiente de equilibrio para los seres humanos como para los animales. Y otra cosa muy linda de los cerros, estando ahí en Cerro Norte, era ver de frente al Cerro de Suba, de ver el otro cerro allá, porque es exacto lo que se puede ver, ¿no? Y es eso, es recordarnos constantemente que estamos ahí, por más lejos que estuviera el Cerro de Suba, era verlo también y pensar, estábamos anteayer allá hablando con estas personas y mirarlo desde ese lugar, pues es eso, es entender el territorio como un espejo también. Claro, y ahí conectado, o sea, si nos vamos más y más, ¿no? Si vamos haciendo el zoom out y mirando más y más y más, pues es que estamos en la mitad de la cordillera de los Andes, que es la que conecta a tantos lugares de Latinoamérica y que nos lleva hasta abajo en Chile, o al otro lado en Argentina, que son además otro gran ejemplo de una montaña que queda a un lado uno y a un lado el otro. Sí. Entonces sí, ese territorio infinito también hace parte de una cosa mucho más grande, pero esa cadena montañosa obviamente también sirve para refugiar ciertos espacios que son potencial infinito, o sea, como que, ¿no?, en esos resguardos existen también unos mini universos que son los procesos colectivos, que es finalmente lo que también nos llamó la atención, lo que hace que nosotros hayamos empezado a construir a partir de ahí esta serie. Sí, de acuerdo, y ahí sobre estos, o sea, es imposible no ver los cerros y no pensar en estas lomas como entes o entidades de sabiduría, ¿no? Tienen esa grandeza, tienen esa postura de estar observándonos todo el tiempo con cierta altivez que para mí son eso mucho. Cuando en el primer capítulo hablábamos sobre cómo veía los cerros o cuál era mi primer acercamiento, claro, yo decía que los veía como este telón de fondo, y después de haber hecho este proyecto, los veo como estos abuelos y abuelas que tienen en sí un conocimiento de lo que es la ciudad muy grande. Y cuando me refiero a estos cerros, también hablo de las personas que viven ahí. Seguirnos todos ayudando y haciendo equilibrio con la naturaleza y poder disfrutar de la naturaleza todos y todas. Me encantaría que en cada hogar, en cada casa, hubiera una huerta para tener el alimento diario y no tener que salir a otras partes a comprarlo, sino que uno mismo lo coseche en su casita. Yo me imagino esto como el mejor o el bosque más frondoso de Bogotá, en La Mariposa, puede ser. Ojalá le apuntemos a tener aquí 1 millón de árboles por año o más si se puede, y que siga creciendo más la conservación de la naturaleza, más que realmente repoblar más que todo esto con cemento, sino por lo contrario mucha más naturaleza. Muy bien. Muy bien, Esta serie Lomas, que es una serie de podcast que también pueden ver en televisión o en cualquier plataforma de video, es un trabajo colectivo.
Aquí también participaron Carolina Pinzón, productora ejecutiva. Diana Natalia Quite, productora asistente. Johnny Ramón, sonidista. Michael Gómez, editor. Luis Barrero, graficador. Lomas es una producción realizada con la financiación del Fondo Único de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Gracias al Ministerio de las TIC de Colombia tenemos la posibilidad de traer a ustedes las historias de los cerros. Espero que las disfruten y conéctense por favor con el siguiente capítulo de Lomas.